Hermanos, muy buenas noches. Vamos a empezar nuestra reunión de hoy jueves, continu- continuando el estudio de la Carta a los Hebreos. Pero antes de entrar al tema, vamos a encomendarnos al Señor con una oración que va a estar a cargo nuestra hermana Mary. Adelante, Mary. En el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Ven, Creador Espíritu, de los tuyos a la mente a visitar y a encender en tu amor los corazones que de la nada te gustó crear. Tú que eres gran consolador y don altísimo de Dios, fuente viva y amor y fuego ardiente y espiritual unción. Tú tan generoso en dádivas, tu poder de la diestra paternal, tu promesa magnífica del Padre, que el torpe labio vienes a soltar. Con tu luz ilumina los sentidos, los efectos inflama con tu amor, con tu fuerza invencible fortifica la corpórea, flaqueza y corrupción. Amén. En nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Mary. Hermanos, entonces, continuamos con nuestra Carta a los Hebreos y en la reunión anterior hemos llegado hasta concluir el capítulo 9. ¿Ok? Entonces ahora retomamos en el capítulo 10. Bien. Estamos acercándonos al final de la carta. Vamos a ver, de repente terminamos hoy, de repente no nos da el tiempo, pero igual no hay apuro, ¿no? El tema siempre es trabajarla con tiempo, con calma y a la velocidad que podamos imprimirle. La voluntad. Acá tenemos un primer tema. Aquí vengo para hacer tu voluntad. Son dos diapositivas. ¿Quién podría leer? ¿Lo puedo hacer? Por favor, Emiliano. Gracias. Buenas noches, hermanos. Hebreo capítulo 10, versículos del 1 al 10. Aquí vengo para hacer tu voluntad. Perdón. Un ratito. Ahí está. Disculpa, ahí está. Ya. La ley, en efecto, al no tener más que la sombra de los bienes futuros y no la misma realidad de las cosas, con los sacrificios repetidos año tras año en forma ininterrumpida, es incapaz de perfeccionar a aquellos que se acercan a Dios. De lo contrario, no se hubieran ofrecido más esos sacrificios, porque los que participan de ellos, al quedar purificados una vez para siempre, ya no tendrían conciencia de ningún pecado. En cambio, estos sacrificios renuevan cada año el recuerdo del pecado, porque es imposible que la sangre de toros y chivos quite los pecados. Por eso Cristo, al entrar en el mundo, dijo: tú no has querido sacrificio ni oblación, en cambio me has dado un cuerpo. No has mirado con agrado los holocaustos ni los sacrificios expiatorios. Entonces dije: aquí estoy, yo vengo como está escrito de mí en el libro de la ley, para hacer, Dios, tu voluntad. Continuamos, Emiliano. Él comienza diciendo: tú has querido, tú no has querido ni has mirado con agrado los sacrificios, los holocaustos, ni los sacrificios expiatorios, a pesar de que están prescritos por la ley. Y luego añade: aquí estoy, yo vengo para hacer tu voluntad. Así declara abolido el primer régimen para establecer el segundo,
y en virtud de esta voluntad quedamos santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo, hecha de una vez para siempre. Gracias, Emiliano. Muy bien. ¿Qué cosas estamos leyendo aquí? Es una comparación que hace el Señor, perdón, el autor de la carta, entre el sacrificio que permanentemente tenía que ofrecer el pueblo judío versus el sacrificio de Jesús que se hace de una vez para siempre. Está claro, ¿no? Si escribió algún comentario, bienvenido. Si no, avanzamos. A ver. Cristo llevó a la perfección a los que santifican. Seguimos con capítulo 10. Yo leo. Gracias, Julia. Cada sacerdote se presenta diariamente para cumplir su ministerio y ofrecer muchas veces los mismos sacrificios que son totalmente ineficaces para quitar el pecado. Cristo, en cambio, después de haber ofrecido por los pecados un único sacrificio, se sentó para siempre a la derecha de Dios, donde espera que sus enemigos sean puestos debajo de sus pies. Y así, mediante una sola oración, Él ha perfeccionado para siempre a los que santifica. El Espíritu Santo atestigua todo esto porque después de haber anunciado, esta es la alianza que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, yo pondré mis leyes en su corazón y las grabaré en su conciencia, y no me acordaré más de sus pecados ni de sus iniquidades. Y si los pecados están perdonados, ya no hay necesidad de ofrecer por ellos ninguna oblación. Bien, gracias, Julia. Miren, hermanos, sigue en la misma línea, ¿no? El sacrificio único, que es a partir de Jesús, en la entrega de su propia vida, su propio sacrificio. Él entrega su vida, Él se entrega íntegramente por nosotros. Y después de Él no es necesario seguir ofreciendo sacrificios. Hay entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, aquí se establece una diferencia fundamental. A ver, leemos acá. Acerquémonos a un corazón perfecto. Son 2 diapositivas. ¿Yo puedo leer? Por favor, Graciano, adelante. Acerquémonos a un corazón perfecto. Por lo tanto, hermanos, tenemos plena seguridad de que podemos entrar en el santuario por la sangre de Jesús, siguiendo el camino nuevo y viviente que Él nos abrió a través del velo del templo, que es su carne. También tenemos un sumo sacerdote insigne al frente de la casa de Dios. Acerquémonos entonces con un corazón sincero y lleno de fe, purificados interiormente de toda mala conciencia y con el cuerpo lavado por el agua pura. Mantengamos firmemente la confesión de nuestra esperanza, porque aquel que ha hecho la promesa es fiel. Velemos los unos por los otros, para estimularnos en el amor y en las buenas obras. No desertemos de nuestras asambleas, como suelen hacerlo algunos. Al contrario, animémonos mutuamente, tanto más cuanto que vemos acercarse el día, porque si después de haber recibido el pleno conocimiento de la verdad, pecamos deliberadamente,
Ya no hay más sacrificio por los pecados. Solo resta esperar con terror el juicio y el fuego ardiente que consumirá a los rebeldes. A ver, continuamos. El que viola la ley de Moisés es condenado a muerte irremisiblemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. Piensen entonces, ¿qué castigo merecerá el que pisoteó al Hijo de Dios, el que profanó la sangre de la alianza con la cual fue santificado y ultrajó al Espíritu de la gracia? Porque nosotros conocemos a aquel que ha dicho, la venganza me pertenece y yo daré la retribución. Y además, el Señor juzgará a su pueblo. Verdaderamente es algo terrible caer en las manos del Dios viviente. Gracias, Graciano. Bueno, a ver, una revisada, algún comentario. ¿Cómo ¿Puedo empieza? hacer un comentario? Adelante, adelante. Bueno, de acuerdo a las lecturas, nuestro Señor Jesús pues recoge la ley de Moisés, lo perfecciona y nos invita a la conversión para gozar del eterno reino de los cielos, porque de lo contrario nos vamos al fuego, es lo que dice, ¿no? Gracias. Bien, bien, Graciano. Emiliano. Gracias. Augusto, adelante. Sobre la importancia no solo la importancia de lo que recibimos, ¿no? De Cristo cuando somos bautizados y cuando adoptamos la fe, sino la responsabilidad que también asumimos, ¿no? Ya no somos juzgados como Dios juzgará a un pagano que no conoce la fe, que no le ha sido entregada esa gran gracia, ¿no? Ahora los que hemos recibido la gracia, y los que hemos nacido prácticamente de alguna forma, si hemos nacido en un país cristiano, católico, tenemos más responsabilidad que alguien que ha nacido de repente en la selva, recóndita, donde no llega palabra del evangelio, ¿no? Entonces, Dios juzga de acuerdo a lo que te da, ¿no? Y eso es la importancia y lo que todos debemos tener siempre en mente, ¿no? De no, no fallarle a Dios y por lo que tanto, por el sacrificio que ha hecho, ¿no? Ante nosotros. Gracias, Augusto. Bien dices, responderle a Dios en la medida en que Él nos ha dado. Y un poco se tocó ese tema. Recuerdo en una reunión anterior, a partir de la salvación, para aquellos que no siguen a Jesús, ¿no? Va por ahí, está muy claro. A ver, Graciano, adelante. Gracias, Manuel Pablo. Buenas noches con todos. Aquí en el último párrafo también hay una exhortación a un trabajo grupal, ¿no? O sea, que entre nosotros mismos nos animemos, dice, mutuamente, ¿no? Entonces, en ese sentido hay una responsabilidad también de cada cristiano, ¿no? De tratar de hacer algo así como un apostolado en la medida de sus posibilidades, ¿no? Ah, Hablar con otros hermanos, ¿no? Llevarles alguna palabra acerca de la escritura, ¿no? Gracias. claro, gracias. Pero nunca olvidemos, eso es lo que yo siempre les insisto, para que se les grabe, ¿no? Y es que el testimonio que damos es con la palabra, sí, pero primero y más importante, lo más importante con nuestro propio ejemplo. Nuestro ejemplo de vida debe ser lo principal y la palabra la acompaña. Pero perfecto. ¿Alguien más que quisiera intervenir? Si no avanzamos, a ver. Es necesario que perseveren. Acá terminamos el capítulo 10 de la Carta a los Hebreos.
Yo leo. Es necesario que perseveren. Recuerden, los primeros tiempos apenas habían sido iluminados y ya tuvieron que soportar un rudo y doloroso combate, unas veces expuestos públicamente a injurias, atropellos y otras, solidarizándose con los que eran tratados a esa manera. Ustedes, entonces ustedes compartieron, perdone, disculpen la letra, ustedes compartieron entonces los sufrimientos de los que estaban en la cárcel y aceptaron con alegría que los despojaran de sus bienes, sabiendo que tenían una riqueza mejor permanente. No pierdan entonces la confianza a la que está reservada una gran recompensa. Ustedes necesitan constancia para cumplir la voluntad de Dios y entrar posesión de la promesa, porque todavía falta un poco, muy poco tiempo, y el que debe venir vendrá sin tardar. El justo vivirá por la fe, pero si vuelve atrás, dejará de amarlo. Nosotros no somos de los que vuelven atrás para su perdición, sino que vivimos en la fe para preservar nuestra alma. Bien, Mary, gracias. Miren lo que he leído, Mary, tan importante, ¿no? Nos dice que necesitamos constancia para cumplir la voluntad de Dios y entrar en posesión de la promesa, porque falta poco, muy poco. Y acá remata con una sentencia que encontramos en los profetas y luego en la carta de Pablo a los romanos. El justo vivirá por la fe. Pero si se vuelve atrás, dejaré de amarlo. ¿No? Y dice finalmente, nosotros vivimos en la fe para preservar nuestra alma. Tremendo, tremendos conceptos, hermanos, ¿no? Hermoso mensaje que no deberemos preservar. A veces muchos eh, caemos en la desidia o en la pereza o las preocupaciones exteriores, pero nos cuesta que primerito es Dios, que en la mañana de que uno abre los ojos, pensar que Él es primero. Y uno poco a poco va aprendiendo, profesor, porque Claro, Mary. hay que perseverar. Como usted dice, hay que leer mucho. Leer la palabra, meditar la palabra y vivir de acuerdo con la palabra, ¿no? Finalmente es eso. Es eso. No quedarnos en el plano intelectual o Sí. emocional, sino finalmente en nuestra conducta en la vida. Cómo nos comportamos en cada momento. Estamos todos de acuerdo. Yo Hermano, creo que da fe ahora. Hay que leer ahorita más rápido, ¿no? Acercarnos y leer, ¿no? No esperar mucho tiempo, como dijo una señora anterior. ¿cómo no te entiendo bien? Que no dejar mucho tiempo, mucha distancia cuando usted pone Es lo que está dando como un ejemplo ahorita, ¿no? Que acerquémonos a leer más cerca. No demorarnos mucho, como dijo una señora anterior. Ah, Eh, la reunión anterior, sí. Sí, 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 está ¿no? bien, claro. A Sí, ver, vamos a eso ver. es lo que... Entonces, miren, vamos a entrar al capítulo 11 y yo le tengo una chochera especial, un cariño especial a ese capítulo. Va a hablar de la fe. Y, y les digo, va a hacer un recuento que vamos a compartir en un instante, un recuento de la fe a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Y es un trabajo genial, miren. A ver si estamos atentos.
y lo disfrutamos. La fe es fundamento de lo que se espera. Ahora bien, la fe es la garantía de los bienes que se esperan, la plena certeza de las realidades que no se ven. Por ella, nuestros antepasados fueron considerados dignos de aprobación. Por la fe, comprendemos que la palabra de Dios formó el mundo, de manera que lo visible proviene de lo invisible. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio superior al de Caín, y por eso fue reconocido como justo, como lo atestiguó el mismo Dios al aceptar sus dones. Y por esa misma fe, Él continúa hablando, aún después de su muerte. Por la fe, Enoc fue llevado al cielo sin pasar por la muerte. Nadie pudo encontrarlo, porque Dios se lo llevó. Y de él atestigua la Escritura, que antes de ser llevado fue agradable a Dios. Ahora bien, sin la fe es imposible agradar a Dios, porque aquel que se acerca a Dios de creer que Él existe y es el justo remunerador de los que lo buscan. Por la fe, Noé, al ser advertido por Dios acerca de lo que aún no se veía, animado de santo temor, construyó un arca para salvar a su familia. Así, por esa misma fe, condenó al mundo y heredó la justicia que viene de la fe. Gracias, Mary Carmen. Miren, hermanos, la fe es la garantía de los bienes que se esperan, la plena certeza de las realidades que no se ven. Linda definición, ¿no? Y empieza a hacer un recorrido, la fe de Abel, pasa por la fe de Enoc, y continúa con la fe de Moisés, perdón, la fe de Noé. Hasta ahora, estos tres personajes, Abel, Enoc y Noé. Enoc es un personaje misterioso también, que fue llevado al cielo. Tenemos entonces así personajes especiales. Tenemos a Enoc, tenemos a Melquisedec, a Moisés, perdón, al profeta Elías. No, perdón, después, ¿cómo va a ser antes? Después de Moisés y el profeta Elías, ¿no? Son personajes que están envueltos en ese halo de misterio. Pero miren, podemos ir disfrutando ya por la fe, y habla de Abel, con un sacrificio superior al de Caín. Por la fe, Enoc llevado al cielo sin pasar por la muerte. Por la fe, Noé construyó un arca y realmente salvó a la raza humana, porque con el diluvio murió todo y la vida resurgió a partir de lo que Noé había separado en su arca, ¿no? Ya, a ver, continuamos. Por la fe, Señora, que la fe de la señora que le agarró la túnica de Cristo, tu fe te ha salvado. Me acuerdo esa parte de aquella señora que estaba enferma y solamente tocándole la túnica a Cristo, tu fe te ha salvado. ¿Quién me tocó la túnica? claro, no, eso está bien, Mary, pero Me estamos equivoqué, más atrás. me equivoqué, me confundí ya, No, sí, sí. estamos bien, estamos yendo en orden de los más Ya, antiguos ya, ya. y entonces Sí, saltamos al Nuevo Testamento, ¿no? Pero sí, está, sí. está bien el hemorroísa.
Entonces hemos pasado por Abel, por Enoc, por Noé, y acá continuamos. Por la fe, Abraham salió de su tierra. ¿Quién puede leer? Son dos diapositivas. Por la fe, Abraham, obedeciendo al llamado de Dios, partió hacia el lugar que iba a recibir en herencia, sin saber a dónde iba. Por la fe, vivió como extranjero en la tierra prometida, habitando en carpas, lo mismo que Isaac y Jacob, herederos con él de la misma promesa, porque Abraham esperaba aquella ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. También por la fe, Sara recibió el poder de concebir, a pesar de su edad avanzada, porque juzgó digno de fe al que se lo prometía. Y por eso, de un solo hombre y de un hombre ya cercano a la muerte, nació una descendencia numerosa, como las estrellas del cielo, e incontable como la arena que está a la orilla del mar. Todos ellos murieron en la fe, sin alcanzar el cumplimiento de las promesas. Las vieron y las saludaron de lejos, reconociendo que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Los que hablan así demuestran claramente que buscan una patria, y si hubieran pensado en aquella de la que habían salido, habrían tenido oportunidad de regresar, pero aspiraban a una patria mejor, nada menos que la celestial. Por eso, Dios no se avergüenza de llamarse su Dios, y de hecho les ha preparado una ciudad. Ujú. Continuamos, Graciano, por favor. Por la fe, Abraham, cuando fue puesto a prueba, presentó a Isaac como ofrenda. Él ofrecía a su hijo único, al heredero de las promesas, aquel de quien se había anunciado: de Isaac nacerá la descendencia que llevará tu nombre. Y lo ofreció, porque pensaba que Dios tenía poder, aún para resucitar a los muertos. Por eso recuperó a su hijo, y esto fue como un símbolo. También por la fe, Isaac, en vista de lo que iba a suceder, bendijo a Jacob y a Esaú. Por la fe, Jacob, antes de morir, bendijo a cada uno de los hijos de José, mientras se inclinaba apoyado en su bastón. Por la fe, José, al fin de su vida, hizo alusión al éxodo de los israelitas y dejó instrucciones acerca de sus restos. Gracias, Graciano. A ver, vamos revisando lo que acabamos de leer. Por la fe, Abraham partió hacia el lugar en que iba a recibir en herencia, sin saber a dónde iba. Aquí hace referencia a qué. Vayamos revisando para estar todos claros, ¿no? ¿A qué hace referencia esta partecita? Al arca que construyó Noé. No, no, Abraham. Estamos en Abraham. La alianza. Estamos en Abraham cuando dice las primeras dos líneas. Abraham, obedeciendo al llamado de Dios, partió hacia el lugar que iba a recibir en herencia, sin saber a dónde El iba. éxodo, ¿A cuál, perdón? el éxodo, el éxodo, No, el éxodo es con Moisés. perdón. Sí, por eso. Abraham, perdón, Noé es mucho antes que Abraham. Moisés es mucho después que Abraham. Acá estamos en Abraham, ¿no? Les digo, eso se lee y es lindo, pero no quisiera que nadie se pierda. Entonces, ¿a qué responde esto, Augusto? Cuando Abraham deja su tierra y Dios le da una promesa de que de él saldría un nuevo pueblo, ¿no? Un gran pueblo y deja su tierra y se va prácticamente abandona todo por la fe en la promesa que le da Dios y va al encuentro de la tierra, de lo que sería al final la tierra prometida ya con sus descendientes, ¿no? Claro. ¿Estamos claros todos? Entonces,
Abraham obedece el llamado de Dios y sale al lugar, como lo recuerda Augusto, que iba a recibir en herencia la tierra prometida. A eso se refiere puntualmente. Y dice, por la fe vivió como extranjero en la tierra prometida, habitando en carpas, lo mismo que Isaac su hijo y Jacob su nieto, herederos con él de la misma promesa. Estamos, ¿no? Y el segundo párrafo, también por la fe, Sara recibió el poder de concebir. ¿Esto por qué? ¿Quién nos ayuda a aclararlo? Les digo, son temas facilitos, pero para que no quede duda en nadie. Por la fe, Sara recibió el poder de concebir. ¿Quién es Sara? ¿Qué pasaba con Sara? Ya era mayor, ¿Perdón? ya era mayor y no podía concebir No, pero normalmente. ¿quién es Sara? La La esposa de la Abraham. esposa de Abraham, Claro. Y bien dice Graciela, no era mayor. ¿Qué edad tenía Sara cuando queda embarazada de Isaac? Más de 80 tenía, creo. Tenía 90 años. Ajá. 90 años. Y Abraham tenía 99. Ah, wow. O sea, de verdad que es un poco mal calculado, creo. Esos años, ¿cómo los calcularían, no? No es que la gente viviera mucho más en esa época, estaban expuestos mucho más a la enfermedad. Entonces la vida humana no es que fuera más larga. El tema es que o contaban diferente o quieren transmitir un mensaje distinto, ¿no? Como que la vida es más larga porque está más cerca de Dios, en fin. Pero igual el mensaje queda claro. Sara, mujer de Abraham, concibió a pesar de su edad avanzada, porque juzgó digno de fe al que se lo comprometía, al ángel, ¿no? Ahora, si conocemos el detalle de la historia, si recuerdo, es que cuando Sara recibe la noticia, ¿qué hace? Se arrodilla, hace oración. ¿Cuál fue la reacción de Sara? ¿Alguien se acuerda? Se ríe, creo. Se ríe, se ríe. O sea, por eso esto de acá podríamos nosotros incluso dudarlo, ¿no? De alguna manera. Entonces, por la fe, Sara recibió el poder de concebir porque jugó digno de fe al que se lo prometía. Pero nosotros leemos en el libro del Génesis que cuando Sara escucha esto, se ríe. Y por eso el nombre Isaac, el que se ríe con Dios. Y sigue diciendo, por eso, de un solo hombre. Se refiere a Abraham, un hombre ya cercano a la muerte, es un hombre bien avanzado en edad. De él nació una descendencia numerosa como las estrellas del cielo e incontable como la arena que está en la orilla del mar. Pero realmente es así. ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? ¿Tuvo tantos hijos como estrellas en el cielo? ¿Tantos hijos como la arena en la orilla del mar? se Juan refiere a Pablo, varias generaciones, ¿Cómo, perdón? a varias generaciones que son descendientes de Abraham, ¿no? No que Abraham haya tenido cientos de hijos, ¿no? ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? ¿Se acuerdan? con una esclava también, ¿no? Su hijo mayor, Dos. su hijo mayor es con una esclava. Sí, Y ese hijo se llama y Ismael. Ismael. El segundo hijo es con Sara, y es el segundo Isaac. hijo se llama Isaac. Isaac. Y de ahí viene, cuando se muere Sara, él se vuelve a casar.
y tiene otros hijos. Sí, Entonces, y con su son, empleada también. son pocos. Entonces, ¿dónde está que la descendencia numerosa como las estrellas del cielo, como la arena del mar? O sea, o eso es una exageración, o es como dice Graciano, que hay que ver la descendencia no directamente, sino en las generaciones. Y es que lo que nos quiere decir claramente es que a partir de Abraham va a surgir el pueblo de Israel. Mm. Eso es el pueblo de Israel el que surge a partir de Abraham, pero no directamente, no de una, no es que tenga cientos de hijos, como hay otros personajes que sí, ¿eh? No nos distraigamos, pero sí hay. Y sigue diciendo en el tercer párrafo, dice, miren, todos ellos murieron en la fe, sin alcanzar el cumplimiento de las promesas. Las vieron y las saludaron de lejos. O sea, desde Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, habló de Isaac y de Jacob, todos ellos murieron en la fe sin ver el cumplimiento de la promesa. Las vieron y las saludaron de lejos. Es un recuento súper fino y excelentemente bien redactado, como gran resumen de lo que conocemos como la historia del pueblo de Israel. Y miren, sigamos leyendo. Acá está cuando Abraham fue puesto a prueba. ¿Se acuerdan que iba a sacrificar a Isaac? Y luego Isaac tiene dos hijos, Esaú el mayor y Jacob el segundo. Y en el libro del Génesis nos cuentan cómo el tramposo de Jacob le roba la primogenitura a su hermano Esaú. Pero de Jacob venimos. Luego Jacob recibe de parte del mismo Señor un cambio de nombre, ¿no? De Jacob a Israel y de Israel las 12 tribus y el pueblo de Israel. Y dice en el siguiente párrafo, en el número 4, por la fe Jacob, antes de morir, bendijo a cada uno de los hijos de José. ¿Qué relación entre José y Jacob? José es uno de los hijos de Jacob, el hijo número 11, ¿no? Que había estado en Egipto y le había ido súper bien, y él acoge a sus hermanos y a su padre cuando en la tierra de Israel están pasando una tremenda hambruna. Los acoge en Egipto, la familia se instala en Egipto y al cabo de algunas generaciones son esclavizados. Pero esa es la historia, miren cómo está siendo resumida de una manera tan magistral. Y termina con José al final de su vida, dejando instrucciones acerca de sus restos. Todo eso está narrado con todo detalle al final del libro del Génesis. A ver, continuamos. Por la fe, por la fe Moisés abandonó Egipto. ¿Alguien que lea? Yo leo. Por la fe, Moisés, apenas nacido, fue ocultado por sus padres durante 3 meses
porque vieron que el niño era hermoso y no temieron el edicto del rey. Y por la fe Moisés, siendo ya grande, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Él prefirió compartir los sufrimientos del pueblo de Dios antes que gozar los placeres efímeros del pecado. Consideraba que compartir el oprobio del Mesías era una riqueza superior a los tesoros de Egipto, porque tenía puestos los ojos en la verdadera recompensa. Por la fe Moisés huyó de Egipto sin temer la furia del rey y se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Por la fe celebró la primera Pascua e hizo la primera aspersión de sangre a fin de que el exterminador no dañara a los primogénitos de Israel. Por la fe los israelitas cruzaron el Mar Rojo como si anduvieran por tierra firme, mientras los egipcios que intentaron hacer lo mismo fueron tragados por las olas. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después que el pueblo durante 7 días dio vueltas alrededor de ellos. Por la fe, Rahab, la prostituta, no pereció con los incrédulos, ya que había recibido amistosamente a los que fueron a explorar la tierra. Gracias, Julia. Y no sé si siguen reconociendo personajes. Bueno, de Moisés, clarísimo. Y el cruce del Mar Rojo. Y Rahab la prostituta. Rahab la prostituta, ¿dónde? En Jericó. ¿Se acuerdan que en su casa esconde a los exploradores que había enviado Josué para explorar la tierra prometida? O sea, eso está haciendo tal y cual, pero un resumen, como repito, un resumen impecable de la historia del Antiguo Testamento. No obtuvieron la realización de la promesa. Esos silencios. No obtuvieron la realización de la promesa. ¿Y qué más puedo decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas. Ellos, gracias a la fe, conquistaron reinos, administraron justicia, alcanzaron el cumplimiento de las promesas, cerraron las fauces de los leones, extinguieron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada. Su debilidad se convirtió en vigor, fueron fuertes en la lucha y rechazaron los ataques de los extranjeros. Hubo mujeres que recobraron con vida a sus muertos. Unos se dejaron torturar, renunciando a ser liberados para obtener una mejor resurrección. Otros sufrieron injurias y golpes, cadenas y cárceles. Fueron apedreados, destrozados, muertos por la espada. Anduvieron errantes, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, desprovistos de todo, oprimidos y maltratados, ya que el mundo no era digno de ellos. Tuvieron que vagar por desiertos y montañas, refugiándose en cuevas y cavernas. Pero, aunque su fe los hizo merecedores de un testimonio tan valioso, ninguno de ellos entró en posesión de la promesa, porque Dios nos tenía reservado algo mejor y no quiso que ellos llegaran a la perfección sin nosotros. Gracias, Cuchi. Miren, acá el autor cierra el capítulo 11
y los que me quedan, qué más puedo decirles, ¿no? Entonces, clarísimo. Me faltaría tiempo para hablarles de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel, los profetas, y es un recuento muy rápido. Miren qué lindo capítulo, ¿no? Qué lindo capítulo y qué fino trabajo de síntesis de un poco el derrotero de la historia del Antiguo Testamento. Y entramos al capítulo 12, hermanos, con la mirada siempre puesta en Jesús. Por lo tanto, ya que estamos rodeados de una verdadera nube de testigos, despojémonos de todo lo que nos estorba, en especial del pecado, que siempre nos asedia, y corramos resueltamente al combate que se nos presenta. Fijemos la mirada en el iniciador y consumador de nuestra fe, en Jesús, el cual, en lugar del gozo que se les ofrecía, soportó la cruz sin tener en cuenta la infamia y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Piensen en aquel que sufrió semejante hostilidad por parte de los pecadores y así no se dejarán abatir por el desaliento. Gracias, Juanina. ¿No? Entonces estamos rodeados de una verdadera nube de testigos. Y dice en el segundo párrafo, fijemos la mirada en el iniciador y consumador de nuestra fe, en Jesús, quien soportó la cruz sin tener en cuenta la infamia y que ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Y termina diciendo, Qué hermosa, claro que qué no, hermosa enseñanza, qué linda. no nos invita al final a no sentirnos abatidos nunca, no desalentarnos nunca. Les digo, es una carta tan linda. Y ya les adelantaba yo, ¿no? Y les decía, estamos dedicándose ya varios meses, los días jueves, a estudiar el Antiguo Testamento, porque los martes tomamos temas del Nuevo Testamento. Y acá hemos hecho una excepción. Esta carta es del Nuevo Testamento, pero miren cómo calza, ¿no? Cómo calza con el Antiguo Testamento y cómo ayuda tanto conocer en detalle el Antiguo Testamento para entender esta carta. Es linda. A ver, avanzamos. Dios nos corrige para nuestro bien. Esto es algo, vamos a leerlo juntos, pero muy interesante también. Porque si lo vemos en relación de padres con hijos, los padres corregimos a nuestros hijos para su propio bien. No es que seamos unos abusivos, unos malvados, unos castigadores, ¿no? No. El sentido del castigo, entre comillas, en la relación filial es corregir al hijo. Y el autor de la carta trae ese mismo concepto. Dios nos corrige para nuestro bien. A ver quién puede leer. Son 2 diapositivas. Yo leo, bueno, Pablo. Después de todo, en la lucha contra el pecado, ustedes no han resistido todavía hasta derramar su sangre. Ustedes se han olvidado de la exhortación que Dios les dirige como a hijos suyos. Hijo mío, no desprecies la corrección del Señor y cuando te reprenda, no te desalientes. Porque el Señor corrige al que ama y castiga a todo aquel que recibe por hijo.
Si ustedes tienen que sufrir es para su corrección, porque Dios los trata como a hijos. ¿Y hay algún hijo que no sea corregido por su padre? Si Dios no los corrigiera, como lo hace con todos, ustedes serían bastardos y no hijos. Después de todo, nuestros padres carnales nos corregían y no por eso dejábamos de respetarlos. Con mayor razón, entonces, debemos someternos al Padre de nuestro espíritu para poseer la vida, porque nuestros padres solo nos corrigen por un breve tiempo y de acuerdo con su criterio. Dios, en cambio, nos corrige para nuestro bien a fin de comunicarnos su santidad. Es verdad que toda corrección, en el momento de recibirla, es motivo de tristeza y no de alegría, pero más tarde produce frutos de paz y de justicia en los que han sido adiestrados por ella. Por eso, que recobren su vigor las manos que desfallecen y las rodillas que flaquean, y ustedes avancen por un camino llano, para que el rengo no caiga, sino que se cure. Gracias, Guillermo. Clarísimo, ¿no? Dios nos corrige para nuestro bien. Y hacíamos el símil antes de la lectura de Guillermo, como un padre corrige a sus hijos y no por falta de amor. Al contrario, porque los ama, los corrige, porque quiere lo mejor para ellos en el futuro. Y de la misma manera Dios nos corrige. ¿Algún comentario, hermanos? Manuel Pablo, es exactamente un padre que, eh, como que nosotros corregimos a nuestros hijos, ¿no? O sea, Dios Padre también permitió que su hijo venga, sufre en una cruz, todo el dolor que le causó y, y se dio, ¿no? Se dio para el bien de todos nosotros. Y ahora Jesús nos envía estas enseñanzas para no pecar y nos corrige también. Claro. Eso pienso. Bien, Julia. Bien, gracias. Miren, si recordamos, porque hemos hecho nosotros en el grupo de los jueves, hemos hecho un estudio de los profetas de Israel, aunque vamos a regresar de manera mucho más detallada, ¿no? Pero ya lo vimos. Y recuerdan cuando veíamos a los profetas, cómo los profetas explican las desventuras y el sufrimiento del pueblo de Israel a partir de una corrección de Dios. El Señor manda mensajes clarísimos. No está contento con su pueblo no le cumple, no cumple con su parte en la alianza. Y entonces los profetas van a explicar todo ese periodo de tanto sufrimiento del pueblo de Israel, sometido a asirios, a babilonios, a persas, a griegos, a romanos, durante siglos. Lo van a explicar como acciones correctivas de Dios Padre. Un Dios que quiere corregir a sus hijos. Hijos que no entienden el mensaje. Manda profetas para que les expliquen más claro. Y tampoco le entiendan a los profetas. Vamos a ver a partir del próximo jueves con Jeremías. Es una vida muy, muy especial, muy dura y muy santa, ¿no? Pero, ¿qué cosa hace Jeremías y cuál es la respuesta que Jeremías mismo recibe de su pueblo? No digamos de los enemigos, ¿no? Bien interesante. Y calza
perfectamente en ese concepto. ¿Sí? ¿Alguien quiere participar? A ver, avanzamos. Manuel Pablo, disculpa, Sí, una consulta. ¿Esa corrección de Dios equivale a... perdón, Graciano, perdón, tu micrófono. disculpa, no lo conecté. Creo que en parte ya contestaste a la pregunta que tengo, pero de todas maneras la hago, ¿no? Esa corrección de Dios equivale a las pruebas que Él nos pone cada día en nuestra vida, las dificultades que tenemos que vencer de todo tipo, ¿no? ¿A eso equivale también? También, también todo nos forma, ¿no? Todo nos forma, claro. A ver, entonces, busquen la paz con todos, capítulo 12, 14 al 17. Busquen la paz con todos y la santificación, porque sin ella nadie verá al Señor. Estén atentos para que nadie sea privado de la gracia de Dios y para que no brote ninguna raíz venenosa capaz de perturbar y contaminar a la comunidad. Que no haya ningún impúdico ni profanador, como Esaú, que vendió su derecho a la primogenitura por un plato de comida. Recuerden que después, cuando quiso heredar la bendición de su padre, fue rechazado, y por más que la imploró con lágrimas, no pudo obtener un cambio de decisión. Gracias, Mari. Bueno, aquí la historia la está contando quien la cuenta desde una perspectiva, porque si la miramos como la leemos, no es tan así, ¿no? Esaú vendió su derecho a la primogenitura por un plato de comida, sí, pero Jacob es un tramposo de primera línea, ¿no? Y se aprovecha del hermano confiado que viene del campo, cansado, con hambre. Y pídeme lo que quieras, pero dame de comer, le dice Esaú, ¿no? Y luego Jacob se disfraza de Esaú para recibir la bendición de su padre Isaac. Entonces, cuando leemos esto, no es tan así, ¿no? Pero igual se entiende y se entiende el sentido del mensaje. Jesús, mediador de la nueva alianza. Ustedes, en efecto, no se han acercado a algo tangible. Fuego ardiente, oscuridad, tinieblas, tempestad, sonido de trompeta, y un estruendo tal de palabras que aquellos que lo escuchaban no quisieron que se les siguiera hablando, porque no podrían soportar esta prescripción. Cualquiera que toque la montaña será apedreado, incluso los animales. Este espectáculo era tan terrible que Moisés exclamó: Estoy aterrado y tiemblo. Ustedes, en cambio, se han acercado a la montaña de Sión, a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial, a una multitud de ángeles, a una fiesta solemne, a la asamblea de los primogénitos, cuyos nombres están escritos en el cielo. Se han acercado a Dios, que es el juez del universo, y a los espíritus de los justos, que ya han llegado a la perfección, a Jesús, el mediador de la nueva alianza, y a la sangre purificadora, que habla más elocuentemente que la de Abel. Gracias, Julia. Miren, hermanos, ¿no? Cómo
cómo nos hace una comparación clarísima entre lo que significaba acercarse a la montaña sagrada con Moisés y el acercarse a Jesús, y cómo el acercarse a la ciudad sagrada, en el caso de Moisés, era penado con la muerte misma, si fuera una persona o fuera un animal. Nadie podía acercarse ni pisar la falda de la montaña. Y con Jesús todos son bienvenidos, todos son abrazados, hay absoluta cercanía, esa diferencia que marca entre la antigua alianza y la nueva alianza, ¿no? Se nota claramente. A ver, leemos más. Busquen la paz con todos. Busquen la paz con todos y la santificación, porque sin ella nadie verá al Señor. Estén atentos para que nadie sea privado de la gracia de Dios y para que no brote ninguna raíz venenosa capaz de perturbar y contaminar a la comunidad. Que no haya ningún impúdico o profanador como Esaú, que vendió su derecho a la progenitura por un plato de comida. Recuerden Lo que mismo me después, parece. cuando Creo que, quiso heredar la bendición de su padre, fue rechazado, y por más que le imploró con lágrimas, no pudo obtener un cambio de creo decisión. que lo hemos leído, ¿no? He ido al revés, creo. Sí, Sí, eso ya lo está, leímos. Sí, Y yo se leyó. Sí, ya se había leído. Jesús mediador, sí, disculpen. Igual refuerzo. Entonces Jesús, mediador de la nueva alianza, ya leímos eso, y acá terminamos el capítulo 12. Cuidado con rechazar al que les habla. Tengan cuidado de no desoír al que habla, porque si los que rehusaron escuchar al que promulgaba oráculos en la tierra, no pudieron escapar al castigo. ¿Cómo podremos escapar nosotros si volvemos las espaldas al que habla desde el cielo? Aquel que en esa ocasión hizo temblar la tierra con su voz, ahora nos ha hecho esta promesa. Una vez más haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Estas palabras, una vez más, quieren decir que las cosas que se conmueven van a cambiar, porque son creadas, para que permanezcan las que son inconmovibles. Así, habiendo recibido la posesión de un reino inconmovible, aferrémonos a esta gracia y con piedad y temor tributemos a Dios un culto que le sea agradable, porque nuestro Dios es un fuego devorador. Gracias, Juanina. Tengan cuidado de no desoír al que habla. ¿Cómo podremos escapar nosotros del castigo si volvemos las espaldas al que habla desde el cielo? Tremenda pregunta, pero ¿cuántas veces lo hacemos? ¿Quién nos habla desde el cielo? Es Jesús. ¿A través de quién nos habla? Fundamentalmente a través de su palabra. Y nosotros le damos la espalda a la palabra, no leemos la Biblia. Este grupo es una excepción realmente honrosa y infrecuente, ¿no? Porque la mayor parte de los católicos le damos la espalda a la Biblia. A ver, les doy la palabra, hermanos. Manuel Pablo,
la la responsabilidad que tenemos, todo creyente católico, es grande porque estamos aprendiendo estos principios tan divinos, diríamos, ¿no? Que no podemos fallarle a nuestro Señor. Y es más todavía la alianza que ha hecho nuestro Señor Jesucristo, ya no va a haber otra. O sea que tenemos la verdad completa ya con Él, con Jesús. Y tenemos que unirnos al Señor, ¿no? Claro, perfectamente dicho, Julia. Y porque si le damos la espalda al que nos habla desde el cielo, ¿esperando qué? ¿Otra venida? ¿Esperando que se complete la revelación? Como bien dice Julia, eso ya se dio y ya se completó. ¿Qué esperamos? Augusto, adelante. Interesante cómo describe, dice, porque nuestro Dios es un fuego devorador, ¿no? Dios muchas veces se le describe como ese amor tan santo que es un fuego, como un fuego que purifica a todo lo impuro, a todo lo imperfecto, ¿no? Y se relaciona mucho con esta parte que había en unos párrafos anteriores que dice, eh, traten de tener paz con todos los hombres porque la santidad, para que obtengan una santidad sin la cual no podrán ver al Señor, ¿no? Y si bien es cierto, no todos los que se salvan ya son santos en esta vida, pero ese fuego que purifica del Señor, ese proceso al que la iglesia le ha denominado purgatorio, ¿no? Ese fuego purificador del Señor, ese amor purificador del Señor, termine el proceso de purificación que nos falta para completar la santidad, ¿no? Algunos la terminan en esta vida por medio de las pruebas que se presentan y algunos terminarán de ser purificados para entrar. Como dice, solo los sin la santidad no podrán ver al Señor, terminarán de ser purificados antes de entrar a su presencia, ¿no? Ujú. Ujú, bien dicho, Augusto. Bien dicho. Y a ver, vamos terminando. Falta poquito para terminar la carta. Capítulo 13. Perseveren en el amor fraterno. Perseveren en el amor fraternal. No se olviden de practicar la hospitalidad, ya que gracias a ella, algunos, sin saberlo, hospedaron a los ángeles. Acuérdense de los que están presos, como si ustedes lo estuvieran con ellos, y de los que son maltratados, como si ustedes estuvieran en su mismo cuerpo. Respeten el matrimonio y no deshonren el hecho conyugal, porque Dios condenará a los lujuriosos y a los adúlteros. No se dejen llevar de la avaricia y conténtense con lo que tienen, porque el mismo Dios ha dicho, no te dejaré ni te abandonaré. De manera que podemos decir con plena confianza, el Señor es mi protector, no temeré. ¿Qué podrán hacerme los hombres? Ujú. Bien, Graciano, gracias. Miren, esa frase final, ¿no? El Señor es mi protector, no temeré. ¿Qué podrán hacerme los hombres? Hace pensar mucho en esa otra frase que leemos, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Absolutamente en el mismo sentido, ¿no? Y cuando arranca, dice, no se olviden de practicar la hospitalidad. La hospitalidad, como sabemos, era una costumbre y una práctica y un tema cultural en los pueblos antiguos. Es que era tan difícil viajar, era tan inhóspito el territorio, que cuando alguien pasaba como forastero, tú tenías el deber de recibirlo y darle lo mejor que pudieras
para que descanse y recupere fuerzas y continúe su camino, ¿no? Entonces, en esas segundas dos, en esas primeras dos líneas, nos hace pensar inmediatamente, no se olviden de practicar la hospitalidad, ya que gracias a ella algunos, sin saberlo, hospedaron a los ángeles. Es el caso de Abraham, cuando recibe la visita de tres ángeles que se dirigían a Sodoma, ¿se acuerdan? Pero no se presentan como ángeles, simplemente son tres andantes. Abraham sale en la hora de mayor calor en el día a la puerta de su tienda, los saluda y les pide que se queden, que descansen y que acepten su hospitalidad, cosa que hacen los ángeles. Luego esos ángeles, cuando van a Sodoma, son recibidos en casa de el sobrino de Abraham, también con hospitalidad enorme. En todo este sentido, la hospitalidad está desde los primeros libros de la Biblia y absolutamente presente en la cultura del pueblo de Israel. Luego se va a recordar a cada rato en el Antiguo Testamento, cuando nos escriben y nos dicen, recuerden que fuimos forasteros en Egipto, a cada rato, ¿no? Recuerden que fuimos forasteros en Egipto. Trata igual como tú quisieras haber sido tratado, ¿no? A ver, y terminamos. No se olviden de hacer el bien. Acá tenemos dos diapositivas. ¿Alguien puede leer, por favor? Acuérdense de quiénes los dirigían, porque ellos les anunciaron la palabra de Dios. Consideren cómo terminó su vida e imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy. Julia, ¿Aló? Se fue tu voz. Momentito. ¿Ya está? Sí, te escucho, pero no la lectura. Ya. Y lo será para siempre. No se dejen extraviar por cualquier clase de doctrinas extrañas. Lo mejor es fortalecer el corazón con la gracia, no con alimentos que de nada aprovechan a quienes lo comen. Nosotros tenemos un altar del que no tienen derecho a comer los ministros de la antigua alianza, los animales sacrificados cuya sangre es llevada al santuario por el sumo sacerdote para la expiación del pecado. Son quemados fuera del campamento. Por eso Jesús, para santificar al pueblo con su sangre, padeció fuera de las puertas de la ciudad. Salgamos nosotros también del campamento para ir hacia Él, cargando su deshonra, porque no tenemos aquí abajo una ciudad permanente, sino que buscamos la futura, y por medio de Él ofrezcamos sin cesar a Dios un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. Continuamos, Julia, por favor. Hagan siempre el bien. Hagan siempre el bien y compartan lo que poseen, porque son esos sacrificios
agradables a Dios. Obedezcan con docilidad a quienes los dirigen, porque ellos se desvelan por ustedes como quien tiene que dar cuenta. Así ellos podrán cumplir su deber con alegría y no penosamente, lo cual no les reportaría a ustedes ningún provecho. Rueguen por nosotros. En realidad estamos convencidos de tener buena conciencia, ya que nuestra intención es proceder correctamente en todo. Además, les pido insistentemente que oren, porque yo pueda encontrarme con ustedes lo antes posible. Gracias, Julia. Miren esa promesa final para que nos podamos Bello. encontrar lo antes posible. Ah, Y recordamos el diálogo de Jesús con Pedro, cuando Pedro le dice, Señor, yo voy contigo, y Jesús le dice, no, no puedes venir, pero espérate, yo voy a prepararte un lugar en la casa de mi padre, y cuando esté listo volveré por ti. Exactamente, ¿no? Que Dios les procure toda clase de bienes. Yo leo. Que Dios le procure toda clase de bienes, que Dios le dé la paz, el mismo que resucitó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, por la sangre de una alianza eterna, por una eterna de las que capacite, perdone, de que la vista me fácil, que los capacite para cumplir su voluntad, practicando toda clase de bienes, que Él haga en nosotros lo que es agradable a sus ojos, por Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así. Gracias, Mary. Que Él haga en nosotros lo que es agradable a sus ojos, por Jesucristo, a quien sea la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y así llegamos, miren, al término de la carta a los hebreos. Y yo les adelantaba en la convocatoria a la reunión de hoy que íbamos a terminar, así lo había calculado y miren, ha dado exactamente el tiempo. Del 22 al 24 faltó leer, ¿no? Un poquito. Ah, no lo tengo acá. ¿Puedes leerlo? ¿Lo tienes ahí a la mano? Sí, es un pedacito. Dice, ay, perdón. Ah, pues, aquí lo veo. Dios. Le ruego, Ah, va. hermanos, Ahí está. sigue, por favor. No sé, les ruego, hermanos, que reciban bien esta palabra de exhortación, porque les he escrito brevemente. Sepan que nuestro hermano Timoteo ha sido puesto en libertad. Si él viene de pronto, yo iré a verlos con él. Saluden a todos sus dirigentes y a todos los santos. Les saludan los de Italia. La gracia sea con todos ustedes. Y ahí acaba. Ah, ya, era un pedacito como de despedida, ¿no? Qué raro. Bueno, sí, pues somos humanos y fallamos, ¿no? Pero le pongo mucho cuidado y miren, se me va la paloma. Voy a corregirlo si es que hay una próxima vez para que no ocurra esto. Pero hermanos, entonces aquí llegamos. ¿Qué les parece? ¿Algún comentario final? ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció la carta a los hebreos? ¿Tenían idea de lo que contenía? En fin. Manuel Pablo, en gran parte ¿Sí? vemos
como referencia todo lo que el Señor nos advierte, ¿no? Nos dice que hagamos como cristianos. Y Él insiste mucho en la perseverancia, en la caridad, en la hospitalidad que hay que dar a nuestros hermanos. Y, y bueno, a veces en el diario vivir nos olvidamos prácticamente de estas enseñanzas, ¿no? Pero es bien profundo y nos hace meditar. Lo importante sería releerlo, ¿no? Porque es muy bonito, muy profundo lo que nos dice. Claro, Julia, mira qué buena iniciativa que estás proponiendo y queda para todos, ¿no? Qué buena idea de Julia. O sea, ¿qué podemos hacer nosotros con esta carta a los hebreos que hemos leído durante las últimas semanas? Volverla a leer, cada uno consigo mismo, pero ya sobre la base de lo dialogado, se va a hacer mucho más sencilla la lectura. Vuelvan a leer y a ver qué le encuentra, qué les dice. Como decía un hermano, hay que rumiar la palabra, ¿no? Entonces, léanla, medítenla, hagan la suya cada uno, pero es una carta lindísima. Como decíamos en la introducción, ni es una carta, ni está dirigida a los hebreos, como ya estamos viendo, ¿no? Pero ni es de Pablo, eso está clarísimo. Pero qué interesante, qué linda, y qué tantos elementos recoge del Antiguo Testamento para ponerlos frente a Jesús. Jesús, sacerdote eterno del orden de Melquisedec, ¿no? Manuel Pablo, una pregunta. Dime, Teresa. Acá en mi Biblia tengo la Biblia de nuestro pueblo y dice esto de la carta a los hebreos. La tradición ha afirmado que los destinatarios eran los hebreos, o sea, los judíos convertidos al cristianismo, y esa sigue siendo la opinión más aceptada hoy en día. Claro, claro, mira, como estás leyendo tú, no sé si todos tienen esa concepción de hebreo, pero lo que tú dices es perfecto. Una carta dirigida a los judíos convertidos al cristianismo. Claro. Yeah. Eso es perfecto, ¿no? Y por eso que hace tanta referencia al Antiguo Testamento. Porque si tú no eres judío, te dejas en el ¿Me aire entiendes? en un montón de momentos, pero si tienes la formación judía, ellos saben perfectamente a qué se refiere cada parte, ¿no? Es cierto. Okay. Bueno, hermanos,